Ok, vamos a probar si esto funciona mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Phil, esto es Big Mini Mentor y vamos a ver si está jalando el streaming, espérame tantito. Y ahorita vamos a arrancar ya bien eh, pues la plática de hoy. Es un poquito molesto el Facebook de celular, pero bueno. Ok, sí estoy ahí. Yeah. Nada más le bajo el volumen a esta cosa. Ok, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues vamos a arrancar con la lección del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy va a ser este. Esta es la sección dentro de Big Mini Mentor, esta es la sección de indicando. La sección de indicando la voy a estar enfocando principalmente a lo que tiene que ver con la parte de un poquito del insight, de lo que tiene que ver para aquellos que están interesados en ser indies, desarrolladores indies, autores indies, artistas indies, a los que quieran entrarle ya bien de lleno a lo que es la profesión de, digamos, pues sí, de ser un indie en las diferentes alternativas que hay para la parte de desarrollo de videojuegos, animación digital, arte digital, etcétera. Es un poquito distinta a la sección de entry level, porque entry level es más genérica. Entry level realmente no importa tanto qué carrera tengas, es más desde el punto de vista de uno como profesionista, cómo tiene que prepararse. Y en este caso, indicando, sí es ya más específico en lo que tiene que ver con la profesión, el negocio y la industria de lo que son los videojuegos, la animación digital y el arte digital, pero sobre todo videojuegos. Bueno, pues el día de hoy va a ser diseño de juegos y sus opciones de carrera. Entonces vamos a empezar un poquito con esto, por este lado. Y diseño de juegos, también conocido como game design. Este es un área de las muchas que están relacionadas con lo que viene siendo la profesión del desarrollo de videojuegos. Hay otras más como programación, arte para juegos, producción, diseño sonoro, etcétera. Y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que viene siendo diseño de juegos, lo que es la parte de game design. Aquellas personas que a lo mejor no tengan muy claro qué onda con lo que es ser un game designer, pues aquí les dejo esta recomendación. Este es un video de la gente de Extra Credits, quienes llevan ya bastantes años haciendo excelentes videos explicativos con respecto a lo que viene siendo, en este caso, desarrollo de videojuegos. Llevan muchísimos videos que la verdad son muy útiles. Yo algunos de ellos los llego a utilizar en mis clases. Y la intención es que si tienen alguna duda o no les queda muy claro qué es un game designer y qué se necesita para ser un game designer, les recomiendo que chequen este video. Simplemente métanse a YouTube y pónganle extra credits, ahí como tiene marcada flechita amarilla, para que lo vean y estén un poquito más enterados, ¿no? Eh, Aquellas personas que ya sepan qué onda, pues no tienen que verlo, posiblemente muchos de ustedes ya lo vieron, y pues nunca está de más volverlo a ver. Obviamente no lo vamos a ver aquí, pero esta es la recomendación de hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos del diseñado, de la profesión de diseño de videojuegos, y en este caso el perfil profesional de diseñador de videojuegos, lo que es un game designer, pues muchos llegamos a tener ciertas ideas eh, con respecto a lo que es la profesión, ¿no? Lo que uno estaría haciendo de manera ya laboral. Y por lo general esto es lo que le viene a la cabeza a muchos, ¿no? Esto es como que el referente más inmediato de qué onda con lo que tiene que ver con ser un diseñador de juegos, ¿no? Entonces, eh, muchos se imaginan que el diseñador de juegos es ese dungeon master que controla todo, ¿no? O sea, todas las reglas del mundo, todo lo que sucede, la historia, los eventos y demás, que reta a los jugadores a, a estas épicas batallas, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos a los pues cuentacuentos, los narradores, ¿no? Los storytellers, quienes les encanta utilizar los juegos como una herramienta
poder contar historias, para poder llevar narrativa interactiva, poder pues ahora sí que cautivar a su, a su audiencia, a sus jugadores con todo este tipo de cosas. Y también muchos se imaginan pues ser esa mente maestra, ese gran director que todo lo define y que le dice al mundo qué hacer, ¿no? Como en este caso sería el Kojima, que, que ya se gana esa reputación de ser pues considerado uno de los más grandes diseñadores de juegos de nuestros tiempos, etcétera, y que pues, goza de fama y fortuna y demás. Entonces, mucho de esto es lo que nos imaginamos cuando escuchamos hablar de lo que es ser un game designer. Y no es incorrecto, o sea, ciertamente todo esto tiene que ver, o sea, ser un dungeon master, ser un cuentacuentos, ser una celebridad creativa, todo esto es algo que sin duda alguna se puede lograr dentro de la profesión, pero vamos a ser un poquito más prácticos, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a entender que si bien esta es la visión romántica de lo que se tiene con respecto a la profesión de game designer, hay un poco más allá, o más que más allá, ahí está el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, está el verdadero mundo profesional, porque es un hecho de que existen muchísimos diseñadores de videojuegos en el mundo, diseñadores muy buenos, diseñadores que están trabajando en proyectos AAA para grandes estudios, para grandes publishers, y no tienen la reputación de un Kojima. Y no es que no se la merezcan, han hecho cosas increíbles, simple y sencillamente la fama y la fortuna son cosas que pues simplemente no le llegan a todos, ¿no? Y también están, pues sí, cuentan grandes historias y también son grandes Dungeon Masters con respecto a sus creaciones que están haciendo, pero vamos a darnos cuenta de algo muy importante, ¿no? Más allá de preguntarnos qué hace un diseñador de juegos, porque creo que todos de una u otra manera medio entienden lo que es ser un diseñador de juego, ¿no? Es aquella persona que diseña el juego, claro, es como, "Duh", obvio, pero también no es nada más la persona que propone la idea o que propone el concepto o quien dirige hacia dónde tienen que ir las cosas. Eso es como una visión muy general, ¿no? O sea, decir que el diseñador de juegos es quien diseña los juegos es caer en algo, o sea, muy simplista. Eh, hay que entender que la verdadera profesión es mucho más compleja y hay diferentes áreas de especialización y no siempre la gente conoce esas áreas. Hay algunas que son muy comunes, hay algunas que muchos sí ya están enterados de que existen, incluso sin tener que realmente estudiar mucho de desarrollo de videojuegos. Hay algunas que son como que ya bastante obvias porque se han escuchado en los medios, algunos otros youtubers y eso han hablado de ellos, ha habido reportajes en revistas que tienen que ver con la cuestión comercial de los videojuegos, etcétera. Entonces se han llegado a hablar de algunas de esas áreas de especialización, pero no todas. Y mi intención el día de hoy es justamente introducirles, al menos de manera general, cuáles son esas áreas de especialización y, en este caso, que les sirva a ustedes para que en un futuro puedan elegir bien cuál de ellas son las que les gustan o al menos darse cuenta si realmente el área de game design es lo que les interesa o es la que estaban buscando, ¿no? Entonces aquí vamos a comenzar con una gran pregunta. ¿Todos los game designers trabajan en lo mismo? ¿Todos los game designers diseñan mecánicas? ¿Todos los game designers escriben la historia? ¿Todos los game designers hacen niveles? Y digamos que desde un punto de vista inicial y desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista indie, pues sí, cuando uno es el game designer de un estudio indie de 4 personas, seguramente no solamente va a ser el trabajo de designer, sino también va a ser el trabajo de artista o el trabajo de músico o el trabajo de productor, etcétera. Pero si nos vamos a lo que viene siendo ya un esquema un poco más profesional y cómo es la situación en estudios más complejos y no necesariamente triple A, o sea, pueden ser estudios indie, pero estudios indie mucho más grandes o este o bien estudios profesionales, pero igual no los 10 principales estudios de videojuegos, sino los otros 2000 estudios que nadie conoce o de los que nadie debe hablar. Pero que dice checa mi navegador.
Ah, ya, perdón. Es que alguien estaba quejando de que no escucha nada, pero ya están diciendo que sí, que se oye bien. Ok. Y bueno, pues vamos a seguir con esto, ¿no? Vamos a comenzar. Voy a ir nombrando los diferentes roles y áreas de especialización de diseñadores de videojuegos. eh, y los voy a ir nombrando con respecto a la, pues sí, a la influencia que tienen sobre el juego en sí, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los básicos. Eh, los que son los diseñadores de sistemas y mecánicas, los System and Mechanic Designers. Estos cuates, estas personas, son de alguna manera los más puristas de todos. O sea, son los diseñadores que se encargan justamente de crear la manera en cómo el juego va a funcionar. Son los que se preocupan de buscar, sí planear las mecánicas, pero también entender la relación que va a haber entre ellas, los sistemas que se generan al incorporar varias mecánicas, el balance de las mismas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estos son, digamos, esa gráfica que están ahí viendo de ejemplo, es más o menos la manera en como un System and Mechanic Designer ve el mundo, o al menos ve el juego. Este tipo de diseñadores no se van a preocupar tanto por la cuestión estética, no se van a preocupar tanto por la cuestión sonora, ni por la cuestión de, digamos, de tecnología que va a estar detrás, o sea, los sistemas complejos de inteligencia artificial y este tipo de cosas. No se van a preocupar tanto por ello. Sí los van a tomar a consideración, pero no es su gran, ahora sí como que su gran enfoque, ¿no? O sea, tampoco se van a preocupar mucho por otros esquemas que tienen que ver dentro del desarrollo de juegos, sino que ellos se van a estar clavándose justamente en lo que es hacer el juego, lo que son esas métricas, esa relación que va a existir entre los elementos que hacen que el juego funcione. Entonces, eh, les digo, son como muy puristas y dependiendo del estudio, si son estudios medianos y grandes, generalmente sí va a haber roles de diseñadores de sistemas y mecánicas. Si son estudios más pequeños, casi no hay lugar para un diseñador de mecánicas y de sistemas, no porque el juego no los requiera, sino más bien porque es otro rol el que se va a encargar de eso, que ya hablaremos más adelante. Pero este es uno de los primeros roles del diseñador de juegos, ¿no? O sea, es el construir el juego en sus fundamentos. Ejemplos de un sistema, por ejemplo, The Legend of Zelda, el último que salió, el de Breath of the Wild, creo que se llama, si se pronuncia. Eh, de lo primero que nos encontramos, por ejemplo, cuando Link empieza a escalar una montaña, lo que sea, y ven que se empieza a cansar el personaje para aquellos que lo hayan, que lo tengan, lo hayan jugado o hayan visto videos de gameplay. Cuando uno está escalando, como que se empieza a cansar. Entonces ahí vemos que hay un sistema. Ese es un sistema, el sistema de cansancio, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces es la mecánica de escalar, la mecánica de si rebasas X tiempo escalando tienes una fuerza y si la fuerza se agota entonces te caes porque te cansaste mucho y demás. Entonces, todo este tipo de cosas, eso es lo que estos cuates hacen, ¿no? O sea, son los que diseñan el juego en esa estructura básica, en esa estructura elemental de lo que va a ser. ¿Qué sigue? Tenemos después a los User Experience Designers o los diseñadores de UXD o los UXD más que nada o los diseñadores de experiencias. Y estos diseñadores de experiencias son aquellos que van a estar en el otro extremo, digamos, del espectro. Los System and Mechanics son los que están en el extremo de lo que importa y lo que hace que el juego funcione, pero como que no les importa nada más. Y del otro extremo tenemos a los User Experience Designers, quienes se van a encargar de ver cómo el juego es disfrutado por los jugadores. Y ellos se van a encargar de tomar información, tomar necesidades de los usuarios y tomar metas de negocios para unir todo esto y ver cómo lograr que el juego, que el producto en este caso, pueda lograr, eh, ¿cómo se dice? Pues ahora sí que logre cuajar chido y que a la gente le guste y toda la onda, ¿no? Entonces, eh, y de este lado, los user experience son quienes le van a estar dando demasiada importancia y demasiado peso a la experiencia del usuario, a la experiencia del consumidor, y entonces van a tratar de afectar el resto de las etapas y las áreas de producción del juego, ¿no?
Entonces les digo, son estos extremos, porque mientras que los diseñadores de sistemas y mecánicas, como que les viene valiendo gorro lo que piensen los jugadores de sus sistemas y de sus mecánicas, no digo que todos, pero es como que la generalidad, los diseñadores de experiencia como que les viene valiendo gorro las mecánicas y los sistemas, al menos que favorezcan la experiencia final del usuario. Entonces es como digo, son estos dos polos opuestos en el espectro de áreas. No quiere decir que si ustedes se van a dedicar a ser diseñadores de mecánicas, no les va a importar lo que el jugador experimente, no. Pero su prioridad va a ser que el juego sea sólido, que el juego funcione. Es, tratemos de entenderlo de otra analogía, ¿no? Eh, Imagínense que los diseñadores de mecánica son los ingenieros que se encargan de construir los sistemas que hacen que funcione un coche. Y son los que se encargan de que el sistema de frenado funcione, que el sistema de bolsas de aire funcione, que el sistema de transmisión, que el sistema eléctrico, o sea, que todo lo que el coche necesita para funcionar funcione. Y por otro lado tenemos a los diseñadores de experiencias quienes se van a encargar de que el usuario cuando vea el coche se enamore de él y que vea los interiores y cuando se siente diga, ah, mira qué cómodo está y cuando prende el coche se escuche así como el sonido del motor, cómo arranca y eso lo hypee y que cuando acelere se sienta como... O sea, toda esa experiencia de manejar el coche, se oye muy farol, pero bueno, así va. Y entonces al usuario, al diseñador de experiencias le va a importar más la satisfacción del cliente, la satisfacción del usuario, la satisfacción del player en este caso, y al diseñador de mecánica y sistemas le va a importar más que el juego funcione. O sea, que si, en este caso, regresando al ejemplo del coche, de que si el conductor presiona el freno, pues el coche se frene. O sea, que si el conductor presiona el acelerador, el coche acelere, y no que sea al revés. Entonces son como que estos extremos, ¿no? Uno es como que muy técnico, muy purista, y el otro es demasiado subjetivo, ¿no? Porque aunque existen métricas y analytics y la fregada, finalmente es la gran pregunta de pues, qué le gusta a la gente, ¿no? Entonces vamos a tratar de irnos hacia lo que le guste más a unos y a lo que le guste menos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos son los dos grandes extremos del diseño de experiencias. Hay un punto intermedio entre estos dos brothers. Y ese punto intermedio es el siguiente, el gameplay designer. El gameplay designer, también conocido como game designer, o sea, es como el término genérico, es alguien que va a estar justamente en el medio, ¿no? Es alguien que se va a preocupar por diseñar los sistemas y las mecánicas y también va a estar a cargo de la experiencia del juego, por eso es el gameplay. Y generalmente los estudios pequeños, los estudios indies, son los que contratan, o sea, son los que más tienen este tipo de gente. Los estudios más especializados, los estudios más grandes, sí se dan el lujo de tener, ¿cómo se llama? Pues cargos más específicos como el System Mechanics y como el User Experience, pero cuando el presupuesto no te da para mucho y vives en un mundo indie, pues realmente vas a ser el gameplay designer y el gameplay designer va a tener que andar balanceando entre estos otros dos roles que estaba mencionando. Ahora, ¿por qué mencioné o por qué comencé con el Systems and Mechanics y con el User Experience? Porque estos dos polos son los que van a definir prácticamente todo el contenido y toda la experiencia y el funcionamiento del juego. Entre estos dos polos es como todo lo demás va a ser afectado. Porque por un lado es cómo el juego funciona y por otro lado es cómo el jugador recibe ese juego y cómo aprecia ese juego y cómo disfruta el juego. Y entonces estos dos polos siempre van a tener que estar como en ese balance, estar jugando entre el balance de, oye, quítale más mecánicas, métele más mecánicas, oye, fíjate que al jugador sí le gustó esto, pero no le gustó aquello, etcétera. Entonces es mucho de ese lado, ¿no? Conste que ahorita estoy hablando específicamente del área de game design, no estoy metiéndome con el área de programación y de tecnología ni nada, que también tienen su rol y también tienen su importancia, pero de eso hablaremos cuando toque hablar de la parte de programación. Entonces, por si alguien está escuchando y dice, oye, pero no es cierto porque los programadores también tienen mucho que decir al respecto de qué onda con el juego, sí, es cierto, pero ahorita estamos hablando específicamente de la parte desde el punto de vista de un diseñador de juegos, ¿no? Entonces tenemos al gameplay designer, que es como el diseñador genérico, es el diseñador que le tiene que mover un poco a todo y el que se va a encargar de que pues, el gameplay esté chido. Después de eso, vamos a tener a otros más. Este es un tipo de diseñador
relativamente nuevo, pero que hoy en día tiene una gran importancia, sobre todo en la industria móvil y en la industria AAA, y es justamente el Economy and Monetization Designer. Hay algunos que le llaman Economy Designer, hay otros que le llaman Monetization Designer. Y estos cuates que hacen, pues básicamente son diseñadores cuyo rol es justamente planear cómo es que le van a sacar lana al jugador. Bueno, no es cómo le van a sacar lana al jugador, sino cómo le van a hacer para que el juego genere dinero. Y hoy en día eso es vital. ¿Por qué? Porque los viejos tiempos donde uno creaba un juego, publicaba el juego y simplemente contaba los billetes ya no existen, ya se fueron. Posiblemente uno que otro le llegue a tocar ese ganarse el boleto de lotería donde pues, hizo un juego, lo publicó y de pronto pum le cayeron millones, pero la gran realidad es que hoy en día si alguien quiere vivir de esto, no importa si es un estudio, un desarrollador indie o es un estudio AAA, tienen que considerar el diseño de economía y el diseño de monetización dentro de lo que son los roles del diseño de juegos. Eh, no tienes idea del proceso Product Design. Ah, también tiene que ver si se involucra, pero ahorita no voy a hablar tampoco mucho de esa parte, porque esa sería más bien como, sí tiene que ver con diseño, pero tiene que ver más con el área de producción y dirección, en este caso. Y no todos los estudios lo implementan, sobre todo los estudios indie, no son quienes se meten mucho en lo que es justamente el product design eh, o el production design, que eso también tiene que ver con otro rol. Pero ahorita vamos a seguir con esta onda. Entonces, la parte del Economy and Monetization Designer, lo que van a hacer estos brothers justamente es considerar, son un poquito más del lado del Systems and Mechanics, y lo que van a estar haciendo es justamente entender cómo es el modelo de negocio del juego o del estudio del publisher y de qué manera van a aprovechar los diferentes mecánicas o sistemas o en este caso que ya están establecidos y que ya la gente conoce, por ejemplo los famosos loot box, por ejemplo, o inventarse alguna otra manera de conseguir que el jugador pueda de esta manera pues desembolsar lana, ¿no? Ya sea de forma directa o de forma indirecta. Forma directa es que el jugador, pues sí, tal cual compre algo, una microtransacción, y entonces ahí habrá que diseñar toda una serie de cosas que ayuden y beneficien a eso. Y también va involucrado el diseño de experiencias, porque el chiste es que la compra de una microtransacción sea satisfactoria y sea placentera para que no sea engorrosa y entonces el jugador diga, ya no quiero comprar nada, y entonces deje de comprar y entonces nadie gana dinero y todo se va abajo. Aquí es más una cuestión de lo que tiene que ver este pues el diseñar muy bien, primero, cómo va a ser la economía del juego, o sea, toda la cuestión financiera. Es por eso que incluso cuando uno revisa el perfil de alguien que quiere entrarle a la parte de Economy Designer, sí piden gente que, claro, entienda de conceptos de diseño de juegos, jugabilidad, gameplay, bla, 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 pero también entienda de cuestiones de finanzas, de cuestiones administrativas y eso, porque es algo con lo que se va a estar lidiando mucho. Eh, y entonces digo, de manera directa es la compra, la microtransacción, etcétera, y de manera indirecta podría ser, por ejemplo, en el caso muchos de los juegos móviles son indirectos, en el sentido de utilizar publicidad dentro de los juegos, donde a lo mejor de manera indirecta es te ponen ads, ya sea forzosos o voluntarios. Entonces, un ad voluntario es donde te dicen, mira, te doy esto o te limito con esto y te tienes que esperar 5 minutos o dale clic a este video y entonces te desbloqueo. Es un poquito obligado. Y cuando son voluntarios es así como, pues en el momento que tú quieras, dale clic al botón de ver un ad, vas a ver el ad y aparte te voy a recompensar. Y es voluntario porque no te voy a forzar, no te voy a obligar, no hay ninguna mecánica que te esté obligando a que lo hagas. Pero si lo haces, te voy a premiar. Entonces, el jugador simplemente solamente invierte un poquito de tiempo y recibe alguna especie de recurso dentro del juego que le pueda facilitar la vida. Y en este caso los desarrolladores pues simplemente están generando clics, están generando vistas en la parte de publicidad que les pueda generar un poquito más de ganancias. Aunque claro está, aquí hay que analizar un montón de cosas, de entender cuáles son los métodos de monetización que funcionan más y otros que funcionan menos, depende mucho de la plataforma, depende mucho del género del juego, depende mucho del tipo de jugador, etcétera, etcétera. Pero este es un nuevo tipo de diseñador de juegos que ya es una realidad, que ya muchos estudios lo tienen y que muy poca gente
sabe incluso de su existencia, o sea, como que no consideran que es algo importante o no consideran que es algo que tenga que ver con los roles de diseño de juegos. Luego viene la parte del level designer. La parte del level designer es, en este sentido, es una de las también muy conocidas, son los que diseñan los niveles. Ojo, no lo confundan con el environmental artist o el artista de ambientes, porque unos son los que hacen que todo se vea bonito y otros son los que hacen que el nivel sea funcional, sea jugable, ¿no? Entonces el diseñador de niveles, un poquito como se ve en ese ejemplo, tenemos esa maqueta, tenemos ahí como que ciertos puntos importantes nada más de referencia y eso, y ahí es donde se va a estar haciendo lo que es la parte de saber si la dinámica del juego está chida, si el ritmo funciona, dónde colocar cierto tipo de recursos, dónde colocar a las entidades del juego, el personaje, enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata el level design, son los que arman las maquetas. El level designer es hasta cierto punto como el rol de diseñador más integrador, es el más visual de todos los roles que existen dentro del diseño de videojuegos y pues es así como que, al menos desde mi punto de vista, es el más divertido porque es en el que estás ya armando el juego, ¿no? Si bien los diseñadores de mecánicas y sistemas son los que crean esos sistemas que hacen que el juego funcione, los diseñadores de niveles son los que utilizan esos sistemas y esas mecánicas para construir el juego y hacer que este sea pues divertido, entretenido, interesante y demás. Muy de la mano con los level designers van los mission designers o los quest designers, depende mucho qué estudio es el que lo tiene. Y los mission designers, les digo, van de la mano con los level designers porque generalmente si el juego es un tipo, o sea, es un juego muy, muy grande, muy complejo, muy 3D, también puede ser 2D, pero hay un mundo muy complejo y el jugador va a tener que ir de arriba abajo y van a aparecerle pequeñas visioncitas. A ver, por favor ve y consigue tal cosa, ve y rescata a la princesa, ve y tráeme la espada, etcétera, etcétera. Ellos son los que se van a estar encargando de diseñar esas misiones. En el caso de que no sean juegos tan complejos o los niveles de los juegos no sean tan sofisticados, pues es también misiones, y son misiones que pueden ser muy sencillas o pueden ser medio automatizadas, ¿no? Misión 1 consigue 10, misión 2 consigue 15, misión 3 consigue 20, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van siendo exponenciales o de pronto es logra terminar el juego en menos de 10 movimientos o logra completar el reto de conseguir X cosas, etcétera. Entonces son los diseñadores de misiones. Los diseñadores de misiones, a su vez, van de la mano con otro tipo de rol que existe para los diseñadores, que es justamente el escritor o el guionista, el writer o el screenwriter. Y estos brothers lo que están haciendo, pues justamente no es que ellos sean los que escriben y después deciden, le enseñan las misiones, pero tanto el diseñador de niveles como el diseñador de misiones van a depender de lo que el escritor y el guionista están haciendo para poder, obviamente, orquestar mejor y darle coherencia y sentido a los niveles y a las misiones. Entonces, estos cuates están trabajando muy de la mano. Ser un escritor, un screenwriter, si bien no necesitas tener una formación per se de diseñador de juegos, sí es importante que este que sí tenga al menos ciertas nociones. Lo que es más importante es que sepa obviamente escribir, pero que tenga experiencia no escribiendo nada más novelas, sino escribiendo para medios interactivos. Hay que entender que la manera de cómo se cuenta una historia en un videojuego es muy distinta a la como se cuenta en una película, en un programa de televisión o en una novela. Eh, Hoy en día muchos videojuegos, los mismos jugadores están esperando que los juegos tengan historia, sí, pero los jugadores también están esperando que los juegos que tienen la historia no la tengan de forma tan lineal, sino más bien que sean los jugadores quienes vayan descubriendo la historia y entonces la historia va a tener que estar dispersa en el mundo del juego y no siempre va a tener como que esa conexión. Va a haber jugadores que sí van a encontrar toda la historia, o sea, conseguir todas las piezas para entender toda la historia por completo. Va a haber otros que solamente se van a ir por el main quest y va a haber otros que ni les va a importar. Entonces, sí es como una profesión un poquito compleja, no solamente por el escribir, eh, sino también porque hay muchos estudios, sobre todo estudios pequeños o estudios novatos, que siempre luego dejan el guión al último momento,
cuando tiene que ser algo que se tiene que estar haciendo pues, desde el inicio, ¿no? O sea, entonces algo que afecta mucho, o sea, como que siempre lo dejan al final, ah, sí, que al final que le ponga diálogos, pero pues no es así como que no son enchiladas, ¿no? Entonces sí hay que darle su tiempo a la parte de una buena historia, a la parte de un buen guión, y también este, el escribir, obviamente, una buena historia para que sea usada en un videojuego, depende mucho del género del juego, claro está, pero sí requiere de ciertos tecnicismos que un escritor no va a encontrar en otros medios. Entonces tiene que pasar por un proceso de aprendizaje y adaptación para esto. Y obviamente, algo muy importante, tiene que saber escribir cosas que a la gente le guste leer, o que la gente disfrute que alguien se las cuente. Que de nada sirve conocer, digamos, los pormenores de ser un escritor o un guionista de videojuegos si al final lo que tú estás escribiendo, pues la neta aburre a la banda, ¿no? Entonces, eso también es muy necesario. Otro rol que también existe dentro de las opciones profesionales del diseñador de juegos son los Design Technical Directors. Los Technical Directors, este es un tipo de cargo que no solamente existe en la industria de videojuegos, en la industria de animación, en la industria de efectos visuales, etcétera. Existen los TD, los Technical Directors. Los Technical Directors tienen estas posiciones que son un híbrido extraño entre un artista, un programador y hasta cierto punto en este caso un diseñador, o más bien un level designer, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos son los que se van a encargar de que todo el trabajo que hacen los artistas se puede integrar al juego sin ningún problema, nada se rompa, nada se echa a perder, nada se crashee. También son los que se van a encargar de estar experimentando y buscando maneras de lograr cierto tipo de requerimientos técnicos, artísticos dentro del juego. O sea, en colaboración con la banda de programación para poder muchos hacer plugins o ver la manera de habilitar cierto tipo de librerías y cosas así locas. Y también son los que se van a estar muchas veces encargando de procesos que tienen que ver con rigging, procesos que tienen que ver con partículas, procesos que a lo mejor tienen que ver con cinematics, etcétera, ¿no? Entonces, son como los comodines, son el equipo que más está a cargo de resolver problemas técnicos, por eso se les llaman Technical Directors. No quiere decir que ya automáticamente entran a un cargo de dirección, no, simplemente es como se le llama al cargo, Technical Director, puede ser Technical Director Junior, por ejemplo. El chiste es que sí son alguien que finalmente su rol va a ser como de estar haciendo que son como que muy ingenieros, ¿no? O sea, que estar arreglando un montón de broncas ahí que están sucediendo. Después viene el Content Integrator. El Content Integrator no hay que confundirlo con el artista y tampoco hay que confundirlo con el Technical Director. El Content Integrator es un tipo de diseñador que independientemente de que cree o modele o dibuje el arte o el contenido del juego, son aquellos que se van a estar encargando de asegurarse cómo el contenido del juego para futuras expansiones, para futuros parches, futuras temporadas, esté disponible. O sea, ellos son los que van a estar checando que la tienda del juego nunca se le acaben los productos, básicamente. O sea, en cuestión de variedad. O sea, cada ex tanto tienen que estar encargando de que la tienda esté surtida. Ellos son los que van a definir, y no solamente lo van a definir desde el punto de vista estético, lo van a definir desde el punto de vista funcional y de gameplay. Esos cuates, los de Content Integrator, son los que se encargan muchas veces de, por ejemplo, en un juego, de nerfear algún arma o de nerfear algún personaje o de darle un boost para buscar un balance y equilibrio, etcétera, etcétera. Ellos hacen mucho este, suena como se atrás. ¿Saben qué? Yo creo que el problema es ya mi diadema, Voy a tener que ver si la puedo cambiar. A lo mejor eso ha estado teniendo fallas de audio en estos últimos días. Voy a buscar ya después ahí qué onda. ¿Sigue oyendo igual de feo o ya cambió? O ya sigue como antes. Bueno, supondré que sí. Es que voy a seguirle. Entonces tenemos ahora los Content Integrators, que estos les digo sí tiene que ver con Game Design porque son los que se van a estar encargando justamente de que la parte del contenido de parches y de updates del juego
esté disponible, esté balanceado eh, y que pues sí, digamos, tenga que ver obviamente con las tendencias a lo mejor de, pues, así de la moda, en el sentido de que, mira, se puso de moda tal cosa, pues necesitamos un contenido que tenga esas características. Se puso, eh, ¿cómo se llama? Se puso así como que algún, no sé, los jugadores se están quejando de que tal arma, tal ítem no hay en suficiente cantidad, entonces hay que hacer que esté más disponible para futuras versiones, etcétera, ¿no? Ellos son los que se encargan de estar haciendo esa talacha. Después vienen también los cinematic designers. Los cinematic designers son, no hay que confundirlos con el equipo de cinematics que están trabajando en la cuestión como de animación, del área de animación. Si van de la mano, si cooperan y trabajan en conjunto, pero el cinematic designer es el que se va a estar encargando de hacer los cinematics in-game. Es el que va a estar definiendo dónde irán las cámaras. O sea, cuando el jugador va caminando así como que muy feliz por el nivel, llega a un punto y de pronto como que se mueve la cámara, se ve una toma abierta, se ve a lo lejos un paisaje enorme y una nave espacial que va llegando, como que ellos son los que se encargan de estar coordinando justamente esos momentos importantes del cinemático y son cinemáticos que son cortes, es decir, la cámara simplemente se movió de posición, termina de verse la animación y regresa al punto donde el jugador estaba para que el jugador continúe con el juego, o bien el jugador jamás perdió control, pero algo está sucediendo en el ambiente que tiene que ver con la parte narrativa y demás, ¿no? Entonces, estos son los cinematic designers. Hoy en día, pues también ya es mucho trabajar de dominar la parte de cinematics de las herramientas que existen dentro de los engines. Y es un trabajo también muy específico y más. Entonces, vale la pena, aquellos que estén más interesados en la cuestión narrativa y más interesados en la cuestión de dirección y animación de cinemáticos y eso, pues también se empiezan a, lo considero como una alternativa profesional. Y, y creo que ya, creo que estos son todos los, los roles disponibles. Hay unos más, otros menos. Va a depender mucho del estudio, va a depender mucho del tipo de juego que se esté desarrollando. Hay algunos juegos que requieren más gente o más cargos especializados que otros. Por ejemplo, puede existir el caso de que haya un weapon designer, pero eso es porque ese juego, ese estudio, necesitan a alguien que se encargue de diseñar armas, el balance de armas y los stats y eso. Puede haber otros que sean así como este así narrative designer, por ejemplo, que sería un parecido a un guionista, a un escritor, pero como que tiene más que ver del punto de vista técnico, y así sucesivamente, ¿no? O sea, varían mucho. Pero básicamente estos son, déjenme checar, sí. Estos son los diferentes roles que existen para lo que viene siendo la parte de diseño de videojuegos. O sea, hay que entender que no nada más es el diseñador de juegos, no nada más es el level designer y ya, porque muchos nada más se dan en eso, ¿no? O sea, hay que entender que sí está el lo que son System and Mechanics Designer, User Experience Designer, Gameplay Designer, Economy and Monetization Designer, Level Designer, Mission Designer, Writer, Screenwriter, Design Technical Director, Content Integrator y Cinematic Designer, ¿no? Son hoy en día son los diferentes, pues, las diferentes opciones de especialización que hay. Digo, hay otras que se atomizan todavía más, pero pues ya depende muy bien de la empresa y del juego que se está haciendo. Pero de manera general, son las que hay. Aquí me preguntan, ¿cuáles son las especialidades que tienen demanda en México? Pues ahorita con lo que yo me he tocado, hay una importante demanda para los Technical Director. No les llaman así, realmente no les llaman así, pero por la descripción del rol que dan, tiene mucho que ver. Un Technical Director es alguien que simplemente va a estar integrando contenido de 3D, de 2D, animaciones de audio y de video dentro del engine para armar el juego. No es tanto que estén armando niveles, sino más bien que estén como metiendo que las cosas no crasheen ni nada. Entonces, aquí en México, no muchos estudios, como son estudios indies, y son estudios que a lo mejor no, ni siquiera están conscientes de las muchas áreas de especialización que existen, generalmente buscan roles
que es una mezcla entre un level designer y un technical director, básicamente. O sea, alguien que ame los niveles y que al mismo tiempo se asegure de que lo que están haciendo los artistas no se rompa cuando lo metan al engine. Eso es como lo que más he visto que se está buscando. Así como tal diseño de mecánicas o diseño de experiencia de usuario, casi no hay, pero el otro que sí es muy genérico es justamente el de Gameplay Designer, que involucra un poco de todas estas cosas, ¿no? Involucra un poco de diseño de sistemas y mecánicas y de lo que es la parte de experiencia de usuario para poder hacer algo un poquito más cuajado. Aunque finalmente los estudios que hay aquí en México, el Gameplay Designer también tendría que tener un poquito del Level Designer. No he visto mucho que tenga que ver con Monetization Designer y sería bueno que si hubiera más gente en esto porque finalmente es lo que ayuda a que los juegos pues generen ingresos y eso pues les sirve a todos finalmente. Um, y bueno, ya para concluir el, la presentación de hoy, una última consideración que también no es algo como que muy buena onda y no es algo que aplique solamente en México, es algo que aplica a todo el mundo. El game design, la profesión de game design, no es una carrera entry level. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que quieran dedicarse al game design, aquellas personas que se estén preparando para ser game designers, ya sea de manera independiente, de manera autodidacta o que lo están haciendo en alguna escuela, tienen que entender que al final no van a entrar, o sea, no van a conseguir empleos luego de, contrato Game Designer Junior. Eh, Tal vez Level Designer Junior sí, pero generalmente no son profesiones entry level. Las profesiones entry level dentro del esquema de videojuegos eh, básicamente tienen dos opciones. O haces contenido artístico 2D o 3D o programas, o haces código. Esas dos áreas sí tienen opciones entry level, o sea, de que buscan becarios, buscan internos, buscan juniors, tanto estudios chicos como estudios grandes. Ya el ser un game designer es una profesión para cargos ya un poquito más, no de senior, pero también no es tanto para junior. O sea, aunque sí puede haber un otro que ofrezca junior, generalmente es para cargos de medio, o sea, de rango medio, es decir, que tienen de 1 a 3 años de experiencia en medio para arriba. ¿Por qué razón? Porque el game designer requiere mucho de un factor muy específico y es justamente tener la capacidad y tener la seguridad de que aquello que se está diseñando realmente va a tener buenas posibilidades de que a los jugadores les guste. Y es algo muy intangible, ¿no? El ejemplo que le doy a muchos de mis chavos en la escuela es, imagínense que son chefs y, o sea, y de pronto alguien llega y les pide, oye, invéntate la receta de un platillo sabroso. ¿Cómo pueden garantizar que esa receta que están inventando va a ser sabrosa? O sea, la única manera en que un chef puede llegar a eso, o sea, inventar una receta y que él diga, yo no he preparado este platillo, pero estoy seguro que va a ser sabroso, es porque ese chef ya tuvo mucha experiencia cocinando antes, previamente, por mucho tiempo, y entonces le consta que esa receta que está haciendo de un platillo que todavía no cocina va a tener posibilidades de ser sabroso. Y es exactamente lo mismo en el game design. O sea, ¿cómo puede alguien garantizar o al menos dar buenas posibilidades de que el diseño del juego que está proponiendo va a cumplir con la expectativa y con el gusto del gamer? O sea, ¿cómo lo pueden garantizar? ¿Cómo pueden decir, sí, este juego que estoy diseñando a la gente le va a gustar, la gente va a jugar y van a querer jugarlo más y van a pedir más de esto? ¿Cómo lo pueden garantizar? Está cabrón. La única manera en que pueden garantizarlo, y entre comillas garantizarlo, es porque han estado haciendo juegos por muchos años
han entendido cómo funciona el mercado, han entendido cómo funciona un nicho del mercado o tal vez un par de nichos del mercado, entienden cómo son esas dinámicas y entonces, perdón, van a poder decir, ok, yo sé que si hago un juego con estas características y con estos sistemas y con esta narrativa, etcétera, es muy posible que a la gente le guste, pero solamente porque ya tuvieron la experiencia de hacerlo. En el caso de programación, en el caso de arte, eh, los trabajos entry level no te van a pedir que propongas nada nuevo, te van a pedir talaches. O sea, si entras como un programador, no te van a decir, oye, invéntate un nuevo algoritmo que haga tal cosa. No, simplemente es, mira, haz que esto funcione de manera básica, ¿no? Igual si eres un modelador o un animador o un artista 2D, pues te van a decir, mira, aquí ya está el concept, ahora modela este personaje, o mira, aquí está el concept, ahora traza los chidos vectores y anímate lo bonito. O sea, no tiene mucho que ver con cuestión de proponer, tiene más que ver con la cuestión de ejecutar. Generalmente los trabajos entry level son de ejecución, o sea, no te contratan para que vengas a proponer grandes ideas innovadoras al estudio. Habrá algunos casos que sí, que aquellos que sí han tenido la oportunidad, pero por lo general te van a contratar para que hagas talacha que nadie más quiere hacer. Entonces son trabajos de ejecución. Con el tiempo, y si demuestras que tienes las habilidades, podrás migrar a a un puesto que tiene que ver con game design. Generalmente funciona. Esto no quiere decir que no pueda alguien recién egresado o alguien que estuvo preparándose de manera autodidacta y el primer empleo en el que llegan sea de game designer. Existe la posibilidad de que así sea, pero como regla general casi no es así, nada más en México, sino prácticamente todo el mundo. Uh, Ahí alguien pregunta, ¿qué opinan de que un diseñador de juegos se dedique al mercado de juegos de mesa? ¿No se podría considerar como otra vía? Pues si hablamos específicamente lo que vendría siendo la carrera de diseñador de juegos, no de videojuegos, o sea, diseñador de juegos, sí, los juegos de mesa son una alternativa. En este caso, ya es algo que he venido mencionando desde el principio, yo me estoy enfocando en la industria de entretenimiento digital. Entonces el hecho de ser digital implica que pues, es videojuego. Pero si quitamos la parte digital, si quitamos la parte de video y nada más dejamos el juego, sí, sin duda alguna existe la profesión diseñador de juegos. Y dentro de la parte de diseñador de juegos de mesa, uno justamente de los roles no son muy diferentes, ¿eh? El diseñador de sistemas y mecánicas de un juego de mesa es prácticamente el mismo, porque incluso el diseñador de sistemas y mecánicas de un videojuego generalmente no trabaja con el juego en sí, trabaja con sistemas de simulación o trabaja con prototipos en papel. O sea, no se va a esperar a que alguien le programe o a que alguien le haga arte, etcétera, sino que necesita demostrar que esas mecánicas son viables matemáticamente o el flujo de los recursos es adecuado. Y para eso no necesitas tener un videojuego, eso lo puedes hacer con prototipos en papel o bien, como en este caso, utilizar una herramienta que te permita hacer ese tipo de prototipos en la computadora. Esa herramienta, ese esquema que se ve ahí es una herramienta que se llama Machinations. Si pueden googlearla, es una herramienta ya vieja, pero le están haciendo una nueva versión para que funcione completamente en web. Y justamente te permite hacer ese tipo de diagramas. Aquí porque es una imagen no se alcanza a ver, pero son diagramas donde se puede simular los flujos y uno puede estar viendo cómo las flechitas funcionan, cómo así elementos, por ejemplo, estos como fichitas que se ven amarillas, de pronto empiezan a moverse de un punto a otro punto, etcétera. Entonces uno empieza a ver cómo los flujos, la dinámica de los flujos existen, y es una excelente herramienta para hacer prototipaje y para hacer este diseño de sistemas mecánicos. La verdad vale mucho la pena. Eh, ¿Qué más? Uh, sí, el testing, obviamente, eso es un proceso que siempre va a estar. No lo estoy mencionando aquí porque hay otro rol dentro de la industria de juegos que es justamente el quality assurance, por un lado, y por otro lado, ya lo que viene siendo la cuestión de diseño de experiencias, bueno, no diseño de experiencias, diseño de usabilidad, ahí implicaría justamente la parte de, de algunas pruebas de testing, no de testing en cuestión de si el software tiene bugs, sino más bien medir cómo va el desempeño bueno, cómo va el desempeño de los jugadores, en este caso, con respecto al juego, y en su momento hablaremos de ese tipo de roles
también existen, que también son muy importantes, pero el día de hoy me decidí centrar más que nada en atender únicamente el scope del diseño, de las opciones de diseño de videojuegos, no hablar de todos los roles que hay en todas las otras áreas de especialización. Ahorita solamente sería diseño de videojuegos, ya en su momento estaremos mencionando otras más que hay por ahí. Va a haber algunas que lamentablemente no voy a poder hablar mucho al respecto, más que nada porque carezco de la experiencia y del conocimiento para hablar al respecto. Trataré de hablar o de dar así como que al menos una idea muy general y bien fundamentada. Y si puedo conseguir el apoyo de algún colega que sí le mueva chido, pues obviamente haremos de eso. Ah, y pues básicamente eso sería todo con respecto a lo que tengo que decir, al menos en la presentación que traigo. No sé si alguien por ahí tenga ¿cómo se llama? Tenga más dudas, tenga algún comentario que quieran que podamos echar. Vamos a quedarnos con este brother. Es que, digo, hay muchas cosas que, por ejemplo, no estoy mencionando aquí. Tal vez sería bueno mencionarlas, que tienen que ver con la parte de, no necesariamente con los tipos de profesiones o áreas de especialización de los designers, sino más bien como la rutina o, no la rutina, sino bien los requerimientos que todos los diseñadores de juegos tienen que cumplir independientemente del área profesional, independientemente de cuál de estas áreas consideren que es la que más les llama la atención. Algo que siempre van a tener que hacer es, número uno, documentación. Siempre van a tener que llevar documentación de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque es algo que les va a servir a ustedes, porque no tenemos memoria infalible, siempre algo se les olvida. Entonces, tener documentación es muy importante. Tener ahora sí como que una herramienta que nos ayude a organizar y planificar la prioridad, las cosas que hay que hacer y demás, eso también es muy necesario. Hay que estar haciendo testing todo el maldito tiempo, como bien comenta este Nico, o sea, hay que estar todo el tiempo haciendo testing, checando que lo que estamos diseñando realmente funciona, no necesariamente si tiene bugs, no necesariamente si el producto final le gusta o no a la gente, sino pues, estar viendo que realmente esté trabajando, ¿no? O sea, como diseñadores tenemos que tener la suficiente capacidad de ver nuestro trabajo, ser autocrítico, de decir, no, esto no está llegando a ningún lado, o al contrario, oye, esto creo que sí está llegando muy chido, hay que continuarlo. Entonces, al menos esas tres cosas es de cajón, ¿no? Documentación, planificar y llevar un control de todo lo que estamos haciendo y testing. Testing todo el tiempo. Eh, de checar que efectivamente las cosas están funcionando y están sintiendo. El game feel es el correcto, es el adecuado, ¿no? En este sentido. Uh, Tips para armar un nivel de pruebas. Pues para armar un nivel de pruebas, primero tendría que definir cuáles serían las mecánicas y los sistemas que necesita el juego. Ya una vez que definen cuáles son esas mecánicas y sistemas, yo algo que hago mucho es crear un sandbox. No es un sandbox como ustedes lo conocen en el género de videojuegos, sino es un sandbox en el sentido que es una escena dentro del engine donde tengo elementos de todos mis sistemas o subsistemas y mecánicas que ya funcionan, y ahí estoy probando continuamente que todo está jalando, y ya una vez que me aseguro de que todos los elementos del juego, todos los sistemas y subsistemas mecánicas funcionan, entonces utilizo esa caja como de piezas ya funcionales para empezar a construir niveles, básicamente. Uh, Dice, si estudiamos diseño, primero debemos acercarnos a un entry level, ganar experiencia y después lanzarnos. Por lo general, sí. O sea, si están estudiando diseño de videojuegos, por ejemplo, eh, sí, lo mejor es elegir dos de las principales áreas de entry level, es creación de contenido visual o programación, o scripting en este caso. Si son buenos en las dos, pues, obviamente se amplían sus posibilidades. No está de más siempre estar buscando
la chamba o alguna oportunidad específicamente de game design, ya sea de gameplay, de level o de alguna otra que les guste. Pero por lo general, los mismos estudios que ofrecen este tipo de puestos están buscando gente que les demuestre que el candidato a ustedes o el que esté interesado en buscar esa chamba demuestre que ya ha diseñado juegos, no conceptualmente, sino de verdad, ha puesto esos juegos en el mercado y a la gente le ha gustado y digamos esos juegos han tenido un relativo éxito. Entonces, si ustedes no pueden demostrar eso, va a estar difícil que les den la oportunidad. Eso no quiere decir que no puedan conseguirse una buena oportunidad esas, pero la va a tener que estar buscando mucho. Va a ser mucho más difícil estar buscando más, o sea, picando más piedra para ver si encuentran esa opción, que si entran primero por scripting o por creación de contenido visual y eso. Um, si tengo pensado entrar al tema de planificación, sí, pero más adelante, mucho más adelante. Y o sea, sí voy a tomar el tema de planificación, pero todavía voy a seguir hablando de otras cosas, todavía muy introductorias. Quiero hablar más de más roles que están involucrados, al menos de los roles principales que están involucrados en la parte del diseño de juegos, toda la parte indie, o sea, de qué onda con esto. Ahora, todos estos roles me queda claro que si son un estudio grande como Blizzard, como un Ubisoft, como un EA, pues sí existe toda esta ramificación de especializaciones. ¿Qué pasa con los estudios chiquitos? ¿Qué pasa con los estudios indies? No se puede tener todo esto. No. Sin embargo, el hecho de que no exista esa subespecialización, sí hay que entender que todo esto que estoy mencionando, todos estos diferentes roles o áreas de especialización de la profesión del game design, son sombreros que van a tener que utilizar alguien dentro del equipo. O sea, alguien dentro del equipo va a tener que ser un technical director, alguien dentro del equipo va a tener que ser un content integrator, alguien dentro del equipo va a tener que ser un screenwriter, alguien dentro del equipo va a tener que diseñar misiones, diseñar niveles, diseñar sistemas de economía, trabajar en el gameplay, pensar en el user experience, diseñar mecánicas y le faltaba tal vez hacer cinematics, ya sea 2D, 3D, o sea, alguien lo va a tener que hacer. ¿Quién? No sé. Puede ser que la misma persona que haga todo eso o se lo estén campeoneando entre dos personas, pero finalmente alguien lo tendría que hacer. Digo, a mayor o menor medida, me queda claro, o sea, no es de que todo lo hagan con la misma intensidad. Puede ser que Cinematic Designer simplemente sea como dos sliders, así dos imágenes, dos ilustraciones bonitas con transiciones tipo PowerPoint y se acabó. Eso es lo que más pueden ofrecer como cinemáticos, porque a lo mejor es un proyecto indie chito y no da para más. Pero finalmente alguien lo tiene que hacer. O sea, son los roles que hay que considerar hoy en día dentro del esquema de las dependencias o las áreas que tiene que cubrir un diseñador de juegos en ese sentido. Uh, si un diseñador de juegos te entra por el testing QA, sí, siempre y cuando el estudio tenga justamente un equipo de QA interno. Digo, los estudios indies, pues obviamente todo lo hacen interno. Los estudios grandes ya no siempre es así. Incluso ya hay estudios grandes que antes sí tenían un QA interno y de ahí podían entrar diseñadores, programadores, artistas y demás. Pero ya hoy en día muchos estudios grandes ya ni siquiera tienen un QA interno. Ya son estudios que lo mandan a outsourcear. O sea, y hay empresas dedicadas a QA o bien un publisher grande puede tener su QA interno, pues ya su QA interno, o sea, el QA que es el de Quality Assurance, el control de calidad o el testing, su departamento de QA ya está completamente desconectado de la parte de desarrollo. O sea, ya no tienen un vínculo con los programadores, con los diseñadores, con los artistas. Eh, o sea, eso es algo que ya hoy en día es muy común. O sea, que muchos estudios grandes ya no tengan ese vínculo tan directo, ¿no? O sea, antes sí, hace algunos años, sí era como relativamente común que incluso la recomendación era esa. Si no sabes bien qué onda, entra como un tester y de ahí vas creciendo. El problema es que ya hoy en día la gran mayoría de los grandes estudios ya cortaron justamente, separaron de tajo el área de QA
del área de desarrollo. Sí hay un vínculo a través del director de QA y de los líderes, pero ya el staff de QA ya no tiene mucho vínculo o contacto con el staff de desarrollo, incluso hasta están en ubicaciones completamente separadas, no en el mismo edificio, no en el mismo terreno. O sea, hay veces que están en ciudades separadas o incluso países separados. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Si el estudio sí tiene un área de QA interna, es posible que también por ahí se pueda colar. Uh, ¿Cómo veo el panorama de las especializaciones en México en un futuro? Pues es obvio que se van a necesitar las especializaciones. Hoy en día a lo mejor uno las ve y dice, bueno, es que el tipo de estudios que hay, el tipo de empresas que hay, no, no parece que realmente estén interesados en conseguir especialistas. Sin embargo, eh, eso es algo que va, con el tiempo va a ir cambiando, ¿no? Es lo mismo con todas las demás áreas, ¿no? Antes, por ejemplo, si uno quería ser un programador de videojuegos, hace unos 10 años más o menos, pues uno solamente tenía que saber programar chido en C++ y trabajar con algún IDE de desarrollo, un Visual Basic o algo por el estilo. Hoy en día tú no puedes decir que eres un programador de videojuegos si no vas a manosear un engine. O sea, si no vas a manosear un Unity, si no vas a manosear un Unreal o cualquiera que se le parezca. O sea, ya trabajar únicamente con el lenguaje y un IDE de desarrollo ya no es suficiente. Ya tienes que meterte con otras cosas. Yo conocí a varios colegas que son programadores un poquito más old school, que son muy buenos, la neta, pero que enfrentar ese paradigma de tener que entrarle a la parte de manejar un engine como que no les gustó tanto. ¿Por qué? Porque los engines tenían otra forma de trabajo, no eran tan de código, sino que ahí sí había botoncitos, y había menús, había cosas gráficas y tenían que entender cómo se movían y eso como que no, algunos en un principio como que sí generaron resistencia. Y lo mismo pasa con los artistas, ¿no? Antes un artista de videojuegos solamente tenía que hacer arte, solamente tenía que, pues, o dibujar, o animar, o modelar, etcétera. Y hoy en día uno no puede decir que es un artista de videojuegos si no tiene un mínimo conocimiento de scripting. No scripting para hacer cosas complejas, pero scripting sí para al menos garantizar que lo que está haciendo lo puede meter a un engine y ver que está jalando, ¿no? Y a lo mejor programar un propio shader o checar que el control de personaje, o sea, integrar el modelo y la animación a un control de personaje ya existente y simplemente modificar un par de líneas de código para que entonces las cosas salen, es lo mismo, ¿no? O sea, antes no era necesario que un artista de juegos necesitara conocimientos de scripting, hoy en día ya es un must have, o sea, ya la industria espera que al menos en cuestión básica tengas algo de noción de ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con los diseñadores de juegos. Los diseñadores de juegos antes pues nada más diseñaban el juego, diseñaban las mecánicas y ya. Y hoy en día se espera que el diseñador de juego pues, le meta mano al engine, le meta mano a la cuestión que tiene que ver con la parte de ese pues de creación de contenido, le metan la cuestión de scripting. O sea, incluso hoy en día, por ejemplo, mucho del gameplay, de la programación de gameplay de muchos juegos, sobre todo juegos AAA, ya no lo hacen programadores. Los programadores están involucrados en cosas mucho más complejas, están involucrados en mejorar la tecnología que hace que los juegos funcionen. Pero ya el gameplay, o sea, cuando hablo de gameplay programming me refiero a cosas básicas como, mira, hay un trigger y si el jugador toca el trigger, entonces se abre la puerta. Antes eso no lo hacía no lo hacía un diseñador, ¿no? Lo tenía que ser un programador. Pero son labores que para un programador son así como, güey, están bien tetas. O sea, es así como, ¿por qué me hacen perder el tiempo en eso? Entonces ya hoy en día los mismos diseñadores e incluso los mismos artistas ya pueden empezar a hacer ese tipo de chamba y eso le permite a los programadores centrarse en broncas donde efectivamente necesitan el código pesado y el manejo de cómputo así hardcore, no en estar viendo si un switch prende o apaga una luz. Entonces sí es necesario que va a haber un incremento en la necesidad de áreas de especialización y no necesariamente por las empresas o los estudios mexicanos, sino por los mismos profesionistas mexicanos. O sea, hay que entender que muchas de las opciones laborales que van a encontrar no necesariamente tienen que ser con empresas, proyectos mexicanos. Pueden trabajar en México, ya no es necesario que se muden de país, pero es muy posible que muchos de los que están interesados, sobre todo muchos que están estudiando o apenas están concluyendo sus estudios, en unos pocos años más
los proyectos en los que estén involucrados sean proyectos a distancia, sean proyectos web y estén trabajando con gente en otros países, en otras industrias donde requieren gente especializada. Y eso es de ahorita, no es de mañana. O sea, ya hay muchos de esos casos y simplemente va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque es una realidad que la demanda en México de las empresas que hay, sí, va a haber más empresas y sí, cada vez van a crecer. Pero así como van a crecer las empresas, también va a crecer el número de gente interesada en esta profesión y las empresas no pueden darse abasto. Hoy en día, las empresas mexicanas de videojuegos no tienen la capacidad de darle trabajo a todas las personas que están interesadas en ser desarrolladores de videojuegos. Entonces los mismos desarrolladores de videojuegos mexicanos van a tener que buscar chamba en otros lugares. No necesariamente se tienen que ir del país, no necesariamente se tienen que cambiar de estado o de ciudad. Pueden hacerlo todo gracias a Internet. Pero sí va a ser importante que si quieren trabajar con algún estudio pesado en Europa, en América del Norte, en Asia, pues cumplan con el requerimiento de especialización que ellos están buscando. Y bueno, pues creo que ahora sí ya sería todo por el día de hoy, gente. Este, es bueno ver que sí les está gustando la charla. Espero pues, ahora aquí hay una última pregunta. Dice, ¿qué tan común es que emprendan su propio estudio de equipo? En este caso, los integrantes del estudio... Ay, perdón, el estudio suelen cubrir varios roles. ¿Qué opinas? La cuestión con ser un... con emprender, con crear tu propio estudio, lo voy a hablar ya más adelante, si es uno de los temas que sí voy a hablar en estos meses. No estoy metiéndome mucho en eso, a pesar de que esta sección se llama Indicando y me estoy enfocando un poquito a lo que son los indies, ser desarrolladores indies. Sí hay que tener muy claro algo. Poner una empresa, un estudio de videojuegos propio, no es lo mismo a dedicarse al desarrollo de videojuegos. Parecerá estúpido lo que estoy diciendo, pero hay que entender algo, ¿no? O sea, poner un estudio es poner una empresa. Para poner una empresa, la persona debe de tener ciertas cualidades, ciertas aptitudes y ciertas actitudes, que no necesariamente alguien que se enfoca a la profesión del desarrollo de videojuegos va a cubrir. O sea, puede ser que alguien sea... Ups, se me suspendió. Ah, les decía, puede ser que alguien... Oh, puede ser que alguien sea muy bueno programando, sea excelente programando, pero a lo mejor carece de mucho de lo necesario para poder dirigir una empresa. Entonces, cuando ya hable el tema del emprendedurismo, de crear un estudio propio, de tener tu propio negocio, tu propio estudio de juegos y demás, sí es bien importante entender que no es para todos. Eh, Se requiere de un perfil de persona muy específico. Y ya es algo que les digo, voy a hablar más al respecto. Estoy viendo mucho los consejos de los que quieren buscar chamba y los que quieren a lo mejor entrar a alguna empresa, esa chamba ya sea freelance o entrar a una empresa. ¿Por qué? Porque también pues, es una de las maneras más directas de entrar a la industria y de conseguir, de ganar experiencia y obviamente conseguir lana de esto. Si alguien quiere entrar quiere crear su propio estudio y nunca en su vida ha trabajado en otro estudio de alguien más, nunca en su vida ha experimentado lo que es participar en el desarrollo de un proyecto comercial, va a estar difícil que teniendo su estudio propio logren algo, o sea, como que llegar a una meta sólida. No quiere decir que no puedan terminar su juego, pero a lo mejor van a desconocer o van a dar por hecho muchas cosas que en los estudios que sí están viviendo de esto, sí se toman muy en serio. Pero les digo, todo eso es algo que hablaré bien en su momento. Ahorita es nada más meterme mucho en la cuestión del rol del del diseñador de juegos, perdón. Y sí, sí mencioné que alguien que va a ser un designer indie va a tener que cubrir pues todos estos roles a mayor o menor medida, ¿no? O sea, si son un equipo chiquito, lo había mencionado, alguien en el equipo va a tener que estar haciendo algo de esto, más de una cosa.
Y no nada más diseño, tiene que estar haciendo arte, tiene que estar haciendo programación, tiene que estar haciendo marketing, tiene que estar haciendo publishing, tiene que estar viendo cuestiones legales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, ahora sí, eso es todo por hoy, chavos. Esto fue este Mini Mentor. Nos vemos mañana.